Cada ser que vio las huellas que él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor, y en cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo luz, esperanza al corazón. De la oscuridad a ciegos él sacó, a enfermos levantó, las lágrimas secó, y en la cruz mi Cristo se entregó. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso él ya no ha demostrado cuánto nos amó? Él nos creó, su vida dio y murió por ti y por mí. Dios es amor y entre sus brazos por siempre de morar. Su amor me envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy, libre soy. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Reflejos de su amor. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, llegamos al tema Amén. especial en esta noche. Agradecemos a Nuria por estas alabanzas. Y el tema de esta noche se titula El régimen durante la expiación, ¿no? Un tema muy interesante, el nombre, cuando dicen expiación, automáticamente nos transporta al santuario. Entonces damos la bienvenida aquí a nuestra amiga y hermana Cecia. Tenga muy buenas noches, un gusto tenerla nuevamente, sea muy bienvenida. Adelante. Gracias, mi hermana Marchi. Un gusto saludarlos a todos los que han perseverado, ¿cierto? Esta es la cuarta noche y ya estamos por terminar. Mañana es nuestra última noche de esta semana que el Señor puso en el corazón de nuestra hermana que está organizando. Vamos a hacer un pequeño repaso
Iniciamos el lunes hablando de que por qué enfermamos, ¿cierto? Y hablamos de la importancia de nuestros hábitos. Luego hablamos acerca del sistema inmunológico el día martes, de nuestro sistema que nos protege, y hablamos especialmente del sistema de las mucosas que nos van a proteger. Y ayer hablamos acerca de la microbiota, ¿cierto? Una cantidad enorme de microorganismos, seres pequeñísimos que están, ¿cierto?, en nuestro tubo digestivo, pero especialmente en el intestino, a nivel del colon, o el intestino grueso. Y espiritualmente hemos ido colocando nuestros ojos en el santuario, ¿cierto? Sacando lecciones desde allí para aplicarla a la alimentación de nuestro diario vivir. Y el primer día vimos que tenemos que alimentarnos del maná. El maná, que es este mensaje de salud que el Señor le dio al pueblo adventista en sus inicios, sabiendo la necesidad que el pueblo tenía. Así como el Señor le dio el maná en el desierto, nos dio el mensaje de salud a nosotros antes de entrar a la Canaán celestial. Después vimos acerca de las leyes que nos protegen, ¿cierto? Que son los 10 mandamientos, los cuales en el nombre del Señor podemos andar en su ley, y también las leyes de la salud, porque el mismo diseñador, el mismo creador, es el autor de ambas leyes. Y si cuidamos las leyes de la salud, de nuestro cuerpo, vamos a ser bendecidos con la salud. Y ayer hablamos acerca de la vara que reverdeció, la vara de Aarón, ¿se acuerda? Y la idea es que en Cristo podemos tener nueva vida, podemos reverdecer con su mensaje completo de salvación y podemos dar frutos. Dar flores, Señor, y frutos. Y hoy día vamos a hablar, todo eso dijimos que tanto el vaso del maná, la ley y la vara están en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y hoy vamos a hablar acerca del día de la expiación. En términos espiritual vamos a sacar las lecciones. Sabemos, ¿cierto?, que el pueblo de Israel era una de las fiestas principales, era la fiesta que cerraba prácticamente el año de las fiestas judías. Después terminaba la de las cabañas, con eso terminaba, y nosotros ahora estamos en el antitipo del día de la expiación. Ahora estamos viviendo el día real de la expiación desde 1844, y sabemos que se refiere eso a la limpieza del lugar santísimo, se refiere a la limpieza de nuestros caracteres, porque en el nombre el Señor es el que está intercediendo por nosotros, y cuando nosotros vamos a Él, el Señor nos declara justos y nos hace justos por su Espíritu Santo. Así que vamos a sacar esas lecciones con el tema de hoy, teniendo siempre que, hermanos, muy claro que nuestros ojos deben estar puestos en el santuario, en lo que el Señor está haciendo. Entonces, el tema se titula El régimen durante el día de la expiación. Y vamos a hablar acerca de lo que yo les comentaba el otro día, de esta conexión entre la microbiota, el intestino y el cerebro. Y vamos a descubrir de qué se trata esta conexión que siempre ha existido, solo que ahora la ciencia está hablando mucho más porque sabe mucho más de ella. Y vamos a darnos cuenta que los escritos de la hermana Elena ya hacían referencia a esta conexión. Y vamos a ver cómo la alimentación va a impactar esta conexión entre nuestro intestino y el cerebro, y especialmente desde el punto de vista de la alimentación basada en plantas, ¿cierto? La alimentación que el Señor nos dio desde el origen, cuando creó a nuestros padres en el Edén. Ya, avancemos. Aquí yo, hermanos, quiero compartir que como un pequeño resumen de lo que hemos ido aprendiendo en términos prácticos, necesitamos conocer las leyes de salud, las leyes de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está gobernado por leyes, así como la naturaleza está gobernada por leyes, nuestro cuerpo también. Y eso implica conocer nuestro cuerpo, conocer cómo funciona, conocer por qué tenemos que dormir temprano, por qué nos tenemos que levantar temprano, por qué tenemos que comer a tal hora, por qué a veces es bueno, por ejemplo, no comer tan tarde, no a veces, es bueno no comer tarde, etcétera, etcétera. Tenemos que conocer nuestro cuerpo. Preferir alimentos, ¿cierto? Y sobre los productos. Generalmente lo que vende el supermercado es principalmente productos procesados. Pero, por ejemplo, en nuestros países se usa mucho, en Chile le llamamos las ferias libres, en donde las personas llevan los productos
agrícolas, ¿cierto? Vegetales, y los venden allí. O también, si nosotros tenemos un huerto, mucho mejor. Preferir alimentos, yo les digo alimentos de verdad, porque como que los productos son productos, no son alimentos propiamente tal, porque el alimento es el que nos va a nutrir. Y por supuesto, si usamos algún producto, debemos tener muy claro cómo leer las etiquetas en términos de por lo menos los ingredientes. Y aquí la recomendación respecto a los expertos es que no consumamos productos que tengan más de 5 ingredientes en su etiqueta. Eso ya limita mucho la cantidad de lo que pudiésemos comer, hermanos, porque si uno ve cualquier producto y le lee las etiquetas, hay mucho más que 5, 10, 15, 20. Yo una vez leí aquí uno tenía, hermanos, más de 100. Eran uno de estos productos de pastelería y yo lo tomo en el supermercado solamente para darme el placer de contar cuántos tenía. Eran más de 100. Era impresionante la cantidad. Obviamente no debemos consumir. Entonces, eso como datos prácticos. Y nosotros como ministerio, nuestra estrategia para promover este estilo de vida saludable con respecto a la alimentación, hemos creado este acróstico que le llamamos Come Simple. Y usamos estos dos colores porque el azul, hermanos, tiene que ver con las leyes, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en el santuario el azul representaba las leyes? Entonces, por eso en nuestro comer tiene que estar basado en las leyes de la salud, para que no se nos olvide. Y verde porque la idea es que es de origen vegetal. ¿Y por qué es simple? Aquí es donde está el acróstico, pues se los voy a explicar. Es muy simple. La S de simple se refiere a que debemos consumir alimentos sencillos y preparados en forma sencilla, en la cocina. Esos alimentos tienen que ser llevados a nuestra casa con decisiones inteligentes. Esa ahí es de inteligente. ¿Cierto? El Señor nos ha hecho a todos inteligentes para tomar decisiones correctas. Cuando vamos a hacer las compras, vamos a orar y decirle, Señor, ayúdame a comprar de manera inteligente, de manera informada también. Y comprar vegetales no es complejo, solo debemos saber que estén frescos, ¿cierto? La M es de que estos alimentos, hermanos, modulan la inflamación. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del sistema inmunológico hablamos que la inflamación es una respuesta, que es buena, pero cuando el cuerpo está atacado continuamente por nuestros malos hábitos, esa inflamación se hace crónica y nos lleva a la enfermedad. Entonces, todos estos alimentos de origen vegetal modulan la inflamación, es decir, la mantienen bajita. Y la P es de poderosos. Estos alimentos son poderosos porque están ricos en nutrientes, en fitonutrientes, en todo lo que su cuerpo necesita, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas saludables, además de los fitonutrientes que son las sustancias que nos hacen bien en nuestras células para mantenernos sanos y para restaurarnos si hemos estado enfermos. La L es de liviano y limpio. ¿Por qué liviano? Porque esta alimentación no es rica en calorías. Si usted, por ejemplo, compra un paquete de galletas, 2 o 3 galletas le van a dar 100, 130 calorías. En cambio, una cantidad de manzanas, medio kilo de manzanas, ni siquiera le va a llegar a esa cantidad de calorías. Entonces, nuestro cuerpo no necesita exceso de calorías, necesita nutrientes. Y es limpia porque no va lleno de tóxicos. Estos alimentos, ¿cierto?, van con lo que el Señor los creó. En cambio, los productos tienen muchos agregados artificiales que nos intoxican. Y E es de energía. Estos alimentos van a mantener nuestra microbiota en equilibrio y cuando la microbiota está sana, el intestino está sano y eso hace que se produzcan sustancias energéticas en nuestro cuerpo que realmente nos van a dar un nivel de energía extraordinario, extraordinario. Así que manténganlo en su mente, el come simple es lo que nosotros como ministerio promovemos. No es complejo, comer alimentación basada en plantas es simple. Por eso hicimos este acróstico, porque a veces la gente dice, no, es que esto es difícil. No es difícil, solamente que hay que comenzar a hacer el hábito. Al inicio puede ser un poquito más complejo. Bien, ayer hablábamos acerca de la microbiota y yo leí esta cita de Ellen White donde ella dice, los órganos digestivos tienen una parte importante en nuestra felicidad de la vida. Y es increíble, y de eso vamos a hablar ahora, cómo
¿Qué tiene que ver los órganos digestivos con la felicidad? ¿Acaso la felicidad está en el intestino? No, no está en el intestino, pero parte por allí. Dios nos ha dado inteligencia para que aprendamos lo que debemos usar como alimento. ¿Se fijan? La I, inteligencia. El Señor nos ha dotado a todos de tal manera que podamos elegir correctamente lo que comemos, apreciados hermanos. Avancemos, ya. No se complique con esta imagen que tiene mucha información. Aquí vamos a hablar del eje. Yo voy a tratar de explicarlo de la manera más práctica para que entendamos cómo puede ser que lo que como llegue a mi cerebro y cómo lo que como afecta mi estado de ánimo, cómo lo que como puede afectar mis decisiones, cómo lo que como puede afectar mi día a día y mis relaciones con los demás. De eso se trata esta conexión, es una conexión real que la ciencia ya está hablando muchísimo, hay libros y publicaciones al respecto. Entonces, este eje tenemos que imaginarlo como una autopista de doble vía, sube y baja. Entonces, vamos a ver, aquí se ve aquí abajito donde dice microbiota, ¿cierto? La microbiota, dijimos que eran muchos microorganismos diversos y millones, y están principalmente en el colon, en el intestino grueso. Y allí dijimos que ella se recibe la alimentación, el impacto de lo que comemos. Y ella dijimos que lo que necesita principalmente es fibra. Fibra todos los días, mucha fibra, y la va a transformar, entre otras cosas, dijimos entre los ácidos grasos de cadena corta que nos van a impactar nuestra salud por completo. Son altamente poderosos. Pero además la microbiota participa en la producción de otras sustancias y con el intestino, que tiene que ver, por ejemplo, con neurotransmisores, con hormonas incluso, y vamos a ver entonces que, como ustedes ven allí donde dice microbiota, después hay una flechita naranja que sube por el lado derecho de la pantalla, dice citocinas. Las citocinas son sustancias que inflaman, y esas se van a producir no por comer vegetales, sino cuando comemos cualquier otra cosa, productos procesados, productos de origen animal, favorece la producción de citocinas a nivel de la microbiota. Son inflamatorias. Pero también, en cualquier caso, se van a producir hormonas, neurotransmisores y otros metabolitos como esos ácidos grasos que yo les mencionaba. Lo interesante es que todo esto va a dar señales que van a llegar al cerebro. Después yo les voy a explicar cómo llegan. Llegan a través de 3 vías diferentes. Lo interesante entonces es que la microbiota da señales al cerebro que viajan, imagínense, desde el intestino al cerebro. Y el cerebro va a reaccionar y va a generar respuestas. Allí en rojito arriba donde dice respuestas, ¿qué respuestas? Van a bajar desde el cerebro hacia nuestro cuerpo, hacia todo nuestro cuerpo, pero también vuelven al intestino esas señales. Entonces, por ejemplo, el cerebro da señales de saciedad o de hambre de acuerdo al tipo de comida. Entonces aquí voy a hacer una explicación. Por ejemplo, cuando las personas comen una alimentación basada en plantas altamente nutritiva, las personas dan, su cuerpo, su microbiota y su intestino da señales al cerebro de que hay buenos nutrientes. Entonces el cerebro dice, ok, como mi cuerpo está nutrido, no hay hambre, hasta el tiempo que corresponda. Y ese tiempo van a ser más o menos 4 a 5 horas desde que yo comí. Eso es lo fisiológico, eso es lo normal. Pero se ha visto que cuando las personas comen muchos ultraprocesados, muchos dulces, muchas donas, muchas galletitas, chocolate, etc., y poco nutrientes, entonces las señales son diferentes. El cerebro dice, no tengo nutrientes, entonces tengo hambre. Y la persona come, la persona se comió un pastel y 2 horas después tiene hambre y quiere comerse otro pastel, o un helado, etc. Y se produce un círculo vicioso. Lo bueno es que esos círculos viciosos en el cerebro se pueden romper si cambiamos los hábitos, gracias a Dios. También da señales entonces para todo el proceso digestivo, de las señales que tienen que ver con la digestión, la absorción de los nutrientes, etc. Pero aquí va algo más interesante aún. Tiene que ver con nuestra salud mental y física. Todas las señales que el cerebro comienza a dar a raíz de lo que hemos comido,
a raíz de las señales que le dan las hormonas y los neurotransmisores, da señales que van a impactar nuestro estado de ánimo, nuestra salud neurológica, nuestra pérdida de memoria o nuestra buena memoria, nuestro pensamiento. Esto es bien interesante y se afecta el estado de ánimo. Cuando las personas tienen una mala alimentación, va a impactar la microbiota, va a impactar el intestino y por lo tanto este eje va a dar señales erráticas, señales en que la persona va a tener pensamiento nublado, no está clara, le cuesta tomar decisiones, se enoja muy fácilmente y en ese estado, hermanos, si lo vemos de un punto de vista espiritual, obviamente Satanás se va a aprovechar para tentarnos y hacernos pecar con nuestras palabras, nuestro lenguaje. Después nos arrepentimos y decimos, pero ¿por qué yo dije eso? ¿Me explico? Así entonces se produce esta relación entre la comida y lo que decidimos y nuestros actos. Bien, en concreto y bien simple es lo que yo le he explicado del eje de esta autopista que conecta nuestro intestino y nuestro cerebro. Y funciona constantemente. Entonces yo le decía que lo que pasa en el intestino va a subir al cerebro a través de 3 vías. Y esas 3 vías o pistas va a ser, tenemos, hermanos, un nervio vago, que se llama vago porque recorre todo el cuerpo, en ese concepto, vago. Circulación sistémica, es decir, va a ir por la sangre, otras señales van a ir por el propio sistema inmunológico. Y esto lo comento solamente para que ustedes vean que esta conexión es real. No es que haya una conexión por ejemplo, de una conexión como por un tubo entre el cerebro y el intestino, sino que es a través del nervio vago, a través de la sangre y a través de las propias células inmunológicas que viajan. Entonces, esa flechita donde ustedes ven como unas figuritas, eso tiene que ver con el espacio del intestino grueso que yo les mencionaba ayer. Y nosotros en todo el sistema digestivo, hermanos, tenemos lo que se llama un sistema nervioso entérico, que es un sistema que tiene que ver con la parte nerviosa, ¿cierto?, de nuestro cerebro, pero que está a nivel de nuestro sistema digestivo. Y eso es bien interesante y mucho no se sabe de cómo funciona en detalle este sistema nervioso entérico, se sabe de algunas cosas todavía, falta información al respecto, pero se sabe que a través de ese sistema nervioso y del nervio vago, nuestro sistema intestinal, nuestro sistema digestivo va a afectar lo que comemos. Y la hermana Elena hablaba mucho de esa conexión entre lo que comemos y el cerebro. Y eso es lo interesante, cómo la ciencia ahora lo corrobora. Y yo vuelvo a enfatizar esto de cuando comemos, por ejemplo, pensemos en términos prácticos, cuando se va a una fiesta de bodas, algo, comemos demasiado, comemos tarde, transgredimos las leyes de la salud, nosotros al otro día nos vamos a sentir mal. Y de hecho se sabe que cuando, por ejemplo, en los países están las fiestas de Año Nuevo, las fiestas de Navidad, al otro día de las fiestas, la cantidad de enfermos que llega al hospital es mucho mayor. Todos los años pasa lo mismo, porque las personas quedan más sensibles donde han hecho las transgresiones alimentarias, se enferman no solamente de cosas físicas, sino también emocionales. Las crisis depresivas, las crisis de ansiedad, todas se exacerban de acuerdo a lo que comemos. Eso es lo interesante de todo esto, y por eso, por ejemplo, los psiquiatras han llegado al acuerdo a nivel mundial que tienen que también hablarle de la alimentación a las personas y de enseñarles cómo se debe comer. Entonces, hay toda una rama de la psiquiatría que tiene que ver ahora con la alimentación y promueven también la alimentación basada en plantas, dado toda la evidencia científica que hay, como la alimentación rica en procesados, pastelitos y esas cosas, más la proteína animal y grasas saturadas, dañan esta conexión, generando muchas enfermedades de origen mental y psiquiátrico. Aquí para explicarles que no solamente viajaban a través del nervio vago al cerebro, sino que todas estas sustancias pueden viajar por la sangre al cerebro. Y aquí yo puse varios emoticones para enfatizar nuestras emociones. A veces estamos tristes, a veces estamos ansiosos, preocupados de que algo extraño nos pasa o va a pasar. Otras veces tenemos buena imaginación, pero a veces no se nos ocurre cómo hacer algo. Otras veces andamos contentos.
todas estas variaciones tienen que ver con lo que comemos. No solamente con nuestra disposición, sino también con lo que hemos comido. Porque nuestra comida, en la microbiota, se van a transformar en las hormonas y en los neurotransmisores como son la serotonina. Yo sé que han escuchado de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, de la dopamina del placer, la adrenalina y la noradrenalina tienen que ver con las situaciones de estrés, cómo lo manejamos. Y los otros ácidos que ustedes ven abajo tienen que ver con nuestra disposición a actuar. Eso es bien interesante. Se han fijado que a veces durante el día no tenemos ganas de nada y a veces sí tenemos muchas ganas de hacer cosas y nos colocamos creativos. Todo eso tiene que ver, amigos y hermanos, con esto que está aquí, con cómo está reaccionando nuestro cuerpo de acuerdo a lo que comemos. Entonces, todo eso va a viajar a través de la sangre, desde el intestino, estas sustancias que se generan al cerebro y van a contribuir a nuestros estados emocionales durante el día. Por eso es que es importante cuidar nuestra alimentación. Y el otro camino que yo les mencionaba tiene que ver con las células inmunológicas, el sistema inmune. De la misma forma, estas citocinas, que son sustancias que inflaman nuestro cuerpo, pueden venir de la comida, pero de la mala comida. La comida chatarra, la comida rica en grasas saturadas, en azúcares y en proteína animal. Todas, la ciencia lo ha corroborado, generan estas citocinas que pueden ir, que van a afectar, ¿cierto?, todas las células inmunitarias y van a viajar hacia el cerebro. Antes se pensaba que no afectaban el cerebro porque el cerebro tiene una barrera que impide el paso de algunas sustancias para proteger justamente el cerebro. Pero se ha visto que sí lo pasan y entonces altera y se generan los problemas emocionales. Y no solo emocionales, sino también mentales, una depresión, el Alzheimer se sabe hoy que también tiene que ver con todas estas sustancias inflamatorias, las demencias, las pérdidas de memoria, etc. Para que veamos el impacto que tiene esta conexión en nuestro día a día. Entonces ahora cuando vamos a tomar decisiones alimentarias, recordemos este eje, recordemos que lo que voy a comer va a llegar a mi cerebro desde del nervio vago o desde la sangre o desde las células inmunitarias que van a viajar también a través de la sangre. Entonces, debemos cuidar nuestra comida, debemos cuidar con más conciencia lo que comemos, con más inteligencia. Entonces, si alguien queda alguna duda, después en el momento de las preguntas las podemos hacer. Y aquí vamos a ir viendo algunas citas donde Ellen White dice: todo órgano del cuerpo fue hecho para el servicio de la mente. La mente, hermanos, está en el cerebro, ¿cierto? La mente es nuestra capacidad que el Señor nos dio, donde pensamos, donde tomamos decisiones, donde vemos nuestro entorno, tomamos conciencia del entorno, tomamos conciencia del Evangelio. Allí ocurre todo. Nuestra mente están nuestros afectos, cómo nos queremos entre nosotros o cómo nos maltratamos entre nosotros. Todo pasa en la mente. Y dice la cita: todo órgano está hecho al servicio de la mente. La mente es la capital. Hermanos, la capital del cuerpo. Hermanos, eso significa que Satanás, si hay algo que quiere atacar, ¿qué creen ustedes que es? No es ni nuestro corazón ni nuestros riñones, es la mente, porque allí es donde nosotros nos conectamos con Dios y con nuestro prójimo. Y nuestro cuerpo, lo que ella está diciendo aquí, nuestro cuerpo va a afectar toda nuestra mente. Y acabamos de ver cómo a través de este eje, todo lo del intestino va a llegar al cerebro y llegando al cerebro va a afectar nuestra mente. Ahora, esta cita dice: los estimulantes no son alimentos. Estamos en un mundo en que los alimentos son muy estimulantes, de todo tipo. Aquí la cita habla del té y el café, pero sabemos que hay bebidas energizantes, sabemos que está todo el tema del azúcar, ¿cierto? El azúcar es muy estimulante, el azúcar refinada. Y esta cita dice: el té y el café no nutren. La verdad es que los productos que tienen estimulantes no están nutriendo al cuerpo, no solo el té y el café. Alivian repentinamente, antes que el estómago haya tenido tiempo de digerirlos. Y esta es la frase que yo quiero resaltar. Yo les hablé de un sistema nervioso entérico que está rodeando, son nervios que rodean a todo el sistema digestivo. Entonces dice
Esto demuestra que aquello que los consumidores de estos estimulantes llaman fuerza proviene de la excitación de los nervios del estómago que transmiten la irritación al cerebro. Hermanos, todos hemos estado con personas o nosotros mismos, ¿cierto?, en un momento del tomar el café. Puede ser el té o el café. Y ambos tienen sustancias que estimulan, pero no se digieren, porque las personas rápidamente toman el café y se sienten estimuladas. ¿Por qué? Por este sistema nervioso que rodea al sistema digestivo, que reacciona a este estimulante que ni siquiera espera ser digerido para actuar. De la misma manera, pareciera que actúa el azúcar, por ejemplo, y todos los otros estimulantes. No necesitan ser digeridos para impactar nuestro estado de ánimo. Pero luego las personas se sienten decaídas, porque el efecto estimulante dura un rato solamente. El cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo, ¿cierto? Lo hemos comentado. Pero para que los otros miembros del sistema estén sanos, el cerebro debe estar sano. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nuestro cerebro está sano, vamos a tomar mejores decisiones para cuidar nuestro cuerpo. Y eso a la vez que cuidamos nuestro cuerpo, como cuidamos nuestro cuerpo, ese cuerpo también va a impactar el estado de nuestro cerebro a través de este eje microbiota intestino-cerebro. Para que el cerebro esté sano, la sangre debe estar pura. Hemos mencionado que nuestra sangre pura significa que tiene que tener oxígeno y nutrientes de alta calidad. ¿Y esto cómo ocurre? Si por los hábitos correctos en comer y beber se mantiene pura la sangre, el cerebro estará alimentado adecuadamente. Qué bonito, hermano. ¿Ven los hábitos? Ella aquí está hablando del eje microbiota intestino-cerebro sin en ese tiempo haberse descubierto. Esto lo escribió ella hace más de 100 años, pero está hablando de eso. Hábitos correctos en comer y beber hacen que la sangre se mantenga pura y el cerebro entonces recibe lo que tiene que recibir, nutrientes que se van a transformar en distintas sustancias adentro, ciertos neurotransmisores de la felicidad, del ánimo, de la energía, para que podamos funcionar como el Señor quiere, hermano. El Señor quiere que andemos con energía, con ánimo. Entonces, ya yendo al resumen, teniendo una microbiota sana, tenemos un intestino sano, un cerebro sano, por esta conexión. Y al revés, si la microbiota está enferma, el intestino está enfermo, el cerebro está enfermo. ¿Y cómo lo podemos hacer? El pilar es la alimentación. Pero también tiene que ver el ejercicio, el agua, el sol, el aire puro, el dormir bien. Todos los 8 remedios se van a potenciar aquí. Pero la ciencia demuestra la importancia de la alimentación basada en plantas al respecto. Y ahora, hermanos, apliquémoslo al día de la expiación. La hermana leyó una cita bien importante de Hebreos 9, pero vamos a ir primero a Levíticos 16, en donde el Señor le dice a Moisés que van a celebrar esta fiesta que era solemne. ¿Se acuerdan que el pueblo tenía fiestas solemnes a lo largo del año? Esta era la penúltima. Y se celebraba en el día 10 del mes séptimo de cada año en el calendario judío. Y dice que ellos tenían todo un sistema de ofrendas en donde había un macho cabrío que representaría a Jesús, que iba a ser nuestra expiación, y otro macho cabrío que representaba a Sacé, ¿cierto? No vamos a entrar en esos detalles, pero yo quiero enfatizar la obra del Señor y la del pueblo. Entonces el versículo 15 dice: se degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y se llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá en el propiciatorio, delante del propiciatorio. Eso era la tapa del arca, el propiciatorio. Es bien bonito porque en español propiciatorio a mí siempre me costaba comprenderla cuando era niñita. Propiciatorio como que no me decía mucho esa palabra, pero en inglés dice mucho más. En inglés se llama el asiento de la misericordia, porque allí en la tapa del arca el Señor con su sangre demuestra la misericordia y el amor que Él tiene por la humanidad al haber prometido la salvación a través de su Hijo Jesús. Así purificará el santuario por las impurezas de los hijos de Israel. Así le está explicando a Moisés, de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Se acuerdan que todos los días, tarde y mañana, el pueblo podía ofrecer su sacrificio por el perdón
para el perdón de sus pecados, donde era transferido al corderito y esa sangre era transferida al santuario. Pero una vez al año que se celebraba esta fiesta era solemne y tenía que todo el pueblo ir, y el pueblo paraba todas sus actividades porque el santuario iba a ser purificado de todo lo que había entrado durante el año, todas las culpas del pecado, que por fe, ellos por fe miraban hacia adelante cuando iba a venir el Señor Jesús, ¿cierto? Ahora nosotros, por fe, vemos que eso ya se cumplió en la cruz, pero que ahora el Señor está en la otra parte de este día, de esta obra de salvación, en la expiación. Entonces, dice, ahora voy a leer el versículo 29 al 31, ¿qué pasaba con el pueblo? Eso es para nosotros la lección. Dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Aflicción. No era un llanterío así hipócrita, no. El pueblo tenía que estar en completa confesión de todos sus pecados. Ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero, porque en este día se hará expiación y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Aquí está lo maravilloso, seréis limpios. Todo esto eran actos de fe, porque la sangre de los animalitos, como leyó la hermana, no era la que purificaba del pecado. Todos eran símbolos, hasta que vino Cristo para así cumplir el símbolo. Y el 31 dice, día de reposo es, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. En todas estas fiestas solemnes, pero en especial en el día de la expiación era un día de ayuno. El pueblo ayunaba y afligía sus almas. El pueblo de Israel nunca ayunaba, por ejemplo, los sábados como día de reposo, pero sí ayunaban en las fiestas. Y el día de la expiación era un día de ayuno y de aflicción, en que todo el pueblo se congregaba y dejaban todas sus cosas que hacer. Entonces ahora veamos cómo se cumplió eso que muy bien leyó la hermana en Hebreos 9. Yo voy a leer aquí Hebreos 9, 24. Esto es maravilloso, hermanos. Debiéramos pensar y meditar en esto del plan de salvación que el Señor hizo por cada uno de nosotros, todos los días. El 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Después, cierto que el Señor resucitó, ascendió al santo a interceder por nosotros, pero en 1844 comienza la obra de expiación, que es la obra de limpieza y comenzó por Adán, ¿cierto? Hasta que llegue a nuestra época y pase nuestro nombre delante de él para ser considerado, para que se borren nuestros pecados. Esa labor de borrar nuestros pecados, hermanos, no es una labor teórica, es por cuando nosotros vamos al Señor como el salmista y le dice, en el Salmo 51 le dice, perdona mi pecado y crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Significa que yo no amo el pecado, significa que yo me quiero alejar del pecado, porque el pecado deshonra a Dios, porque el pecado me separa de Dios. Entonces, ¿cuál debiera ser mi actitud o nuestra actitud como pueblo? Vamos a Hebreos 10, 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al Santísimo por la sangre de ese Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, ese camino es Jesús, que nos abrió Él a través del velo, es decir, a través de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, este es el punto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Esa es la actitud que debemos tener hoy. Hoy estamos en el día de la expiación y el pueblo de Israel en el día de la expiación de entonces humillaban todo ese día su corazón, confesaban sus pecados, que nada fuera a quedar inconfeso. Nosotros ahora nos debemos acercar con fe a la obra que el Señor está haciendo en el Santísimo. Debemos con corazón sincero, humildes, apartados. ¿Ves que dice purificado los corazones? Apartándonos de todo mal, de cualquiera sea la especie de mal. Y Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos,
esta es una época en que debemos estar con una actitud humilde ante el Señor. La humildad significa que debo morir a mi yo y decir, Señor, mora en mi corazón. Así como decía Pablo, Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso, hermanos, es porque hoy estamos viviendo el día de la expiación y a veces como adventistas olvidamos esto, pero no debiéramos olvidarlo, sino que cada día debiéramos pensar que estamos en un momento solemne de la historia de la humanidad, el día de la expiación, que pronto, pronto, hermanos, va a terminar. Y va a terminar cuando el Señor vea que su pueblo está listo, cuando su pueblo ha abandonado el pecado que lo separa, porque el Señor ha hecho toda esta obra para sacarnos del pecado y prepararnos para el reencuentro que pronto, pronto va a ser, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo lo aplicamos con la comida? El verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. ¿Se acuerdan que el pueblo en el día de expiación, los israelitas ayunaban? La hermana Elena dice que nosotros en este tiempo que estamos en el día de la expiación, literal en el cielo, el pueblo tiene que hacer también un ayuno. Pero un ayuno ¿en qué consiste? Dice ella, abstenerse de todo alimento estimulante y usar adecuadamente los alimentos sanos y sencillos que Dios ha dado en la naturaleza. Esta es una cita importante, hermanos, inspirada, ¿cierto?, para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros. No miremos si el hermano lo está haciendo, mirémonos a nosotros mismos, ¿cierto? Y roguémosle al Señor que con humildad podamos avanzar en esto. También, obviamente, uno cuando habla del ayuno se acuerda de Isaías, ¿cierto?, donde dice que el verdadero ayuno es ayudar al necesitado. Y eso ocurre, hermanos, cuando amamos al Señor, el amor al prójimo viene solito. Y nadie nos va a tener que decir, haz el bien a tu prójimo. Brota, porque el Señor vive en nosotros. Esa es la nueva vida. Pero aquí lo aplicamos al tema de la alimentación. Hay dos citas más que quiero compartir del mismo libro. Esta cita dice, se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de la carne. Hermanos, yo cuando hablo de la alimentación basada en plantas, promuevo eso, promuevo que hay que comer vegetales, legumbres, fruta, etc. Y regularmente yo no hablo mucho en contra de la carne directamente porque sé que hay muchas personas que consumen todavía la carne, pero hermanos, el tiempo es breve, queda poco tiempo y el pueblo tiene que escuchar esta verdad y está escrita hace muchos años, pero hay citas y libros que a veces la hermandad no lee, sin embargo están allí. Entonces yo meditaba, yo decía, ¿lo comento o no lo comento? Y hermano, es tiempo de comentarlo, es tiempo que sepamos y el Señor nos va a ayudar. No nos juzguemos ni nos critiquemos, el Señor nos va a ayudar y tengamos mucho cuidado de no decir, este mensaje está exagerado, estas palabras no son mías, este mensaje lo escribió la hermana Elena de White en forma inspirada. Y ella dice, se me ha presentado que el pueblo de Dios tiene que tomar una posición firme, una decisión. Cada uno le va a llegar su decisión en su momento, hermanos. ¿Estaría Dios dando a su pueblo durante 30 años, esto lo escribió en su contexto, el mensaje de que si sus hijos desean tener sangre pura y mentes claras, se fija la conexión, deben abandonar el uso de la carne? Si él no quisiera que ellos prestaran atención a su mensaje, hace una pregunta a ella. Por el empleo de la carne se fortalece la naturaleza animal y la naturaleza espiritual se debilita. Hay muchas citas en los libros de ellas acerca del impacto de la carne en nuestra mente. Y nosotros con humildad, hermanos, con humildad debemos decirle, Señor, ayúdame. El otro día me escribió una hermana de Chile y me decía, hermana, yo quiero dar estos pasos, pero mi esposo no es creyente, está empezando a creer en la oración, en la fe, etc. ¿Cómo lo hago? Entonces yo le explicaba y le decía, hermana, vaya paso a paso, son pasos de fe que el Señor le va a ayudar, porque imagínense si ella la obliga a él a que se tiene que hacer vegetariano y tiene que dejar la carne, capaz que el hermano, finalmente su esposo,
diga, no, a mí no me gusta eso, yo no creo esas cosas y termine yéndose cuando está empezando. ¿Me entienden el mensaje? La idea es que tenemos que estimularlos primero a la fe, a amar al Señor, y luego entonces la obediencia a sus preceptos viene de la mano con Él cuando estamos cerca de Él. Y esta cita dice, los que esperan la venida del Señor, todos nosotros hermanos, con el tiempo, dice ella, en esos años, eliminarán el consumo de la carne. La carne dejará de formar parte de su régimen, pero cada uno, hermanos, tiene su tiempo y el Señor lo va a ayudar. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia Él. Esos son los consejos que ella dejó en forma inspirada y son consejos de amor del Señor por su pueblo. La ciencia hoy, hermanos queridos, corrobora todo lo que ella dijo, corrobora el impacto tan dañino que tiene la carne y sus productos en la salud de las personas. Y mucha gente en el mundo la está dejando. ¿Cuánto más nosotros? Porque no solo tiene un impacto en la salud física y mental, sino que en la espiritual. Y aquí entonces, ¿qué vamos a poner en nuestra mesa del remanente, apreciados hermanos? Hoy vamos a colocar la humildad. Hemos puesto voluntad, dominio propio, renovación. Ayer hablábamos del valor. Hoy es la humildad, hermanos. Humildad para aceptar el mensaje del Señor, con humildad depositarnos en sus manos, ser justificados. La justificación del Señor, hermanos, es esa que abate en el polvo la gloria del hombre, dice la hermana Elena, pero que magnifica la obra del Señor, porque la salvación es del Señor, no es nuestra, Él la regala como un don. Pero eso demanda que tengamos que morir al yo, morir a mis gustos personales, y esa es una obra que el Señor con el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, día a día. Y aquí el texto de meditación, un verso muy conocido de Segunda de Crónicas. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para que vayamos al Señor con humildad, vayamos ante el santuario, ante la presencia del Señor que está intercediendo por nosotros con humildad, para que podamos morir al pecado, podamos morir a la vieja vida, a los viejos gustos y andar en nueva vida. Ese es el plan del Señor. Y el Señor, cuando ve el corazón, cuando Él es el único que ve nuestro corazón y ve nuestra disposición, el Señor hace todo el resto, queridos hermanos. Del Señor es la obra, nosotros solo tenemos que entregar nuestro corazón y esforzarnos día a día tomados de su mano. Que el Señor nos bendiga. Preguntas. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana Cecia. Hermoso, hermoso mensaje Amén. esta noche. Y Amén, qué hermana, muy hermosa cierto. aplicación, ¿no? Que lo que corresponde la alimentación. Muchas veces creemos que cuando dice el ayuno es abstenerse de absolutamente toda comida, ¿no? No comer nada, ¿no? Pero aquí el Señor nos indica abstenernos de los malos alimentos, los alimentos estimulantes, los alimentos que tienen muchos productos, como muchos ingredientes, como nos acaba de enseñar nuestra hermana, y alimentos que no son adecuados para nuestra salud, ¿no? Sino los sencillos, los vegetales, las frutas, ¿no? Y alimentos sencillos. Bien, ¿alguna pregunta, mis queridos hermanos? Sí, yo tengo una pregunta. Muy buenas noches. Bueno, Hermana, mi pregunta era en específico acerca de estos alimentos estimulantes. Es que me he recordado que existen condimentos estimulantes y que estos tienen la característica que comúnmente aumentan la secreción y la motilidad gástrica. Entonces, yo estaba sacando unas conclusiones y en el caso de una persona que tenga problemas de estreñimiento o que sea de obesidad, esto ayudaría a que se estimule el tránsito intestinal y estaría correcto consumirlo, pese a que nosotros tenemos que deberíamos consumir una dieta sencilla y, por ejemplo, estos también tienen
que al comerlo en exceso son irritantes, como la pimienta. Entonces deberíamos eliminar totalmente de la dieta estos condimentos, pimienta, paprika, mostaza, cosas así. O no sé cuál es la postura correcta. Sí, me puede ayudar. Sí, interesante planteamiento. Hay condimentos que son estimulantes en el sentido como actuaba el té, el café y otros estimulantes que actúan a nivel del sistema nervioso entérico, que irritan, ¿cierto?, nuestras reacciones a nivel cerebral incluso. Entonces, en lo personal, creo que hay que descartar algunas cosas de esos condimentos. Por ejemplo, la pimienta sería un elemento de los bien irritante y que está en casi todas las recetas que uno ve por internet, pimienta, pimienta, pimienta. Entonces, en lo personal, yo no la uso, pero por ejemplo, la paprika, originalmente la paprika es pimentón, no sé cómo le dicen en Ecuador, pimentón, ¿sí? Ese rojo grande. Sí, pimentón. Pimentón, la paprika sería pimentón molido, hecho polvo en primera instancia. Entonces, la paprika no estaría dentro del grupo de los estimulantes irritantes. Yo diría que de las más irritantes en la lista estaría la pimienta. El comino a veces actúa como un poco irritante, pero ahí puede ser a lo mejor bajar la cantidad, usarlo poquitito, ya, pero en lo personal lo que yo he entendido dentro de los aliños, estos condimentos, es la pimienta la que estaría más en esa escala de ser muy estimulante. No sé si alguien conoce otro, porque yo en general uso más hierbitas, por ejemplo, uso orégano, rosemary, ¿cómo se llaman? Me he acostumbrado a estos nombres de aquí, pero son hierbitas que van a dar mucho sabor a la comida y además aportan con sus sustancias que tienen, pero nunca he cocinado con pimienta, por ejemplo, nunca la he usado, porque en mi casa no se usaba, entonces yo, como que hace uno cosas por herencia. Hermana, entonces esta quedaría puesta a un lado por esta irritación extrema que causa, Sí, aún en sí. pequeñas cantidades. Tal vez en pequeñitas cantidades no va a hacer daño, pero tiene que ser muy pequeñito, así como chiquitito, porque otras recetas tienen bastante pimienta que la boca se siente, ¿cierto? Y que a la gente le gusta ese sabor intenso. Y el sabor se educa. Acordémonos de eso. Muchas gracias. Hermana, Hermanita, ay, adelante, mi hermana Nelly. yo no uso nunca la pimienta, pero yo uso la cúrcuma. La cúrcuma está bien. Sí, porque inclusive yo no pongo color porque eso da color a las comidas y da Exacto. otro sabor. Exacto. Esa es mi hermanita. Muy bien, la cúrcuma es excelente, hermanos. Es un poderoso antiinflamatorio y tiene propiedades muy buenas para nuestro cuerpo, igual que el jengibre. Son dos poderosos condimentos de la naturaleza que podemos usar. Con tranquilidad me refiero, le podemos colocar a todo en gran cantidad. Claro que es un poquito intenso el sabor, así que ahí cada uno va modulando la cantidad, pero son muy saludables, muy saludables. Ah, ya, bueno, hermana, gracias. Hermana, ¿y pimienta negra tampoco? La pimienta negra, los estudios han demostrado que ayuda a la absorción de la cúrcuma. Entonces, pudiese ser, como decíamos con delante, en poquita cantidad, para que ayude a la absorción de la cúrcuma. Bien, gracias, mi hermana. Quisiera preguntarle a la hermanita Cecia, referente a un caso, ¿no? O sea, yo tengo mi yerno, pongamos que no tiene vesícula, ya le operaron y le han extraído, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su alimentación básica? Por cuanto últimamente que ha estado comiendo un poco de carne y ha empezado a sentir dolores. Entonces, y
para saber cuál sería básicamente su dieta, ¿no? En relación a que él no tiene, pues, La vesícula. la vesícula. Ajá. Ya. ¿Y hace Sí, cuánto lo hermanita, operaron? fue hace 2 años, está operada, doctorita. Ya. Ok. Ujú. Sí, Ya, mi hermanita. hermano. La Gracias. la vesícula, hermanos, tiene la función es un saquito que tiene la bilis. Y la bilis es es una sustancia que va a pasar al intestino delgado para ayudar a absorber las grasas, todo tipo de grasas. Entonces, cuando a la persona se le saca esto, no es que quede sin bilis, porque la bilis sigue pasando por otro conducto, pero mucho menos cantidad. Entonces, cuando uno recién se opera de esto, le dice el médico no coma cosas con grasa, que puede ser la leche, hasta el yogur tiene grasa, todo tiene grasa. Entonces, por un tiempo hasta que el cuerpo comienza a adaptarse otra vez. Entonces, 2 años es harto tiempo y su cuerpo debió haberse adaptado a consumir el alimento. Ahora, la carne obviamente es un producto alto en grasas que le va a ayudar a generar este malestar, este dolor que él siente. Una dieta basada en plantas no le va a generar ese malestar porque la alimentación basada en plantas es muy baja en grasas. Tiene grasas esenciales que son buenas para el cuerpo, especialmente para el cerebro, pero no tiene grasas saturadas como la tiene la carne. ¿Ya? Entonces, si él deja la carne y come su alimentación basada en plantas, como todos los seres humanos, poroto, lentejas, vegetales, fruta, etcétera, semillas, frutos secos, no debiera tener ninguna dificultad, porque ya son 2 años, entonces su cuerpo se debiera haber adaptado. Pero la carne siempre le va a exigir más bilis, porque la carne tiene mucha grasa. Hermanita, o sea, eso quiere decir que tiene que reducir prácticamente todos los alimentos que contengan grasa, en este caso, Correcto, exacto, animal, ¿no? O sea, exacto, la carne. exacto, correcto, Ujú. exacto. Las Hermanita, leches también tienen grasa, los yogurts, el queso. Entonces, en la medida que él pueda disminuir al mínimo todo eso que come y ojalá hacerse plant-based, decimos, de alimentación basada en plantas, 100% va a funcionar mucho mejor su cuerpo, muchísimo mejor. gracias, hermanita, muchísimas De gracias. nada, mi hermano. Gracias, bendición. Igual. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Hermana, ¿y un pan cuánto caloría tiene, hermana? ¿Un pan? Un pan. Depende, pero en promedio tienen 100 a 150 calorías. Pero depende si se hizo con grasa, con qué tipo de grasa, con aceite, con qué tipo de aceite. Y hay panes que se hacen sin aceite. Entonces, pero más o menos podía fluctuar en eso. Ya, hermana. Gracias, hermana. El pan, hermanos, no es un producto al que debiéramos tenerle miedo. La gente, con el tema del gluten, ¿cierto? O con las dietas para bajar de peso, la gente no quiere comer pan. Pero no, el pan, si es integral, lo que le va a aportar a usted es fibra, y la fibra es muy buena para la salud, muy buena, ya lo vimos con la microbiota. Pero obviamente no es lo único que hay que comer, no es solamente comer pan, hay que comer otras cosas también. Sí, Pero no le tengan miedo al pan, a eso quiero decir. ya, hermana. Gracias, hermana. O sea, hermanita, disculpe, o sea, podríamos consumir más pan integral que el pan blanco, porque Claro, el pan exacto. blanco es el que tiene más gluten, ¿no? El pan integral, hermana, es lo que debiéramos comer todos. Porque el pan integral es el que tiene los nutrientes y tiene su fibra. Pero el pan blanco se le ha quitado todo lo que sirve al cuerpo. Entonces, en ese pan blanquito es como, yo digo, para esos momentos que usted necesita hacer, por ejemplo, una masita dulce, una masita especial para un cumpleaños, qué sé yo. Ahí puede dejar si es que quiere, porque también se pueden hacer cositas con masas integrales. Entonces, pero el día a día debería ser un pan integral. Ya, excelente, excelente. Hermana. Hermanita Ceci, antes de olvidarme,
Ujú. Yo tengo una interrogante referente a la avena. Escuché en algún momento que la avena preparado con alguna fruta, o sea, esa combinación, no es, no es saludable. O sea, Mm. te genera, yo creo, al hígado un daño, ¿no? Entonces yo quería que si pudiera corroborarme esa interrogante que tengo. Sí, sabe que es bien, eh, ¿cómo se puede decir? Por internet circulan muchas cosas y se bajan a la población rápido y uno las adquiere, ¿cierto? Y también como familia heredamos cosas, como país, cultura, ¿cierto? Ujú. Y la verdad, hermano, es que la avena con la fruta, la avena con cualquier cosa, no le pasa absolutamente nada al cuerpo. Y el principio es este, hermanos. ¿Cómo el Señor iba a hacer tan difícil el acto de comer? Una vez escuché al doctor Pamplona decir, ¿cómo él acá se iba a mandar con un computador para saber si esto combina o no combina con esto otro? Le encontré mucha razón. Entonces, la avena uno la puede comer como un cereal, ¿cierto? Con alguna leche vegetal, con alguna leche de semillas. Puede comer su fruta con la avena y no pasa absolutamente nada negativo. Para eso, obviamente, su cuerpo le está recibiendo fibra, está recibiendo nutrientes, así que en concreto coma su avena tranquila con la fruta que quiera tranquila. No hay ni, por eso yo digo, hay mucha cosa que circula por internet, yo a veces la escucho y digo, ¿cómo decirle a la gente que esto es mentira? Así es, hermanita. Así Porque es. tienen a la gente estresada y asustada. Sí, Comer uno ya no sabe es ni qué simple. preparar. Exacto, exacto. Así es. Pero el principio es simple, hermano. El Señor nos enseñó que todo lo que Él dejó lo podemos comer. Sí hay una cosa que siempre me preguntan, ¿podemos mezclar frutas con vegetales, con hojas verdes? La hermana Elena tiene una cita que dice que no, pero después dice, las personas de estómago débil. O sea, no es para todo el mundo, es para los que tienen el estómago débil. Y los entendidos han llegado a la conclusión que cuando dijo estómago débil se refería más bien al intestino, porque en el estómago no hay grandes procesos, es en el intestino. Pero si el intestino se mejora, esa persona puede volver a comer sus frutas y sus vegetales en conjunto. Y pensemos una cosa, hermanos. La fruta, por ejemplo, el zapallito italiano, el zucchini, es una fruta, pero lo usamos en la sopa, ¿cierto? Pero es una fruta. Lo que pasa es que tiene menos azúcar. La manzana es una fruta, no la echamos a la sopa, ¿cierto? Porque tiene más azúcar. Pero el zucchini es una fruta, el zapallo ese grande es una fruta. Y lo usamos, lo mezclamos con poroto, lo mezclamos con la lenteja. En el fondo hemos usado las frutas siempre mezcladas con los vegetales. Y usted puede mezclar espinaca con piña, espinaca con manzana, y no le va a pasar nada malo a su salud, al contrario, le está aportando más nutrientes en conjunto. Gracias, Hermana, hermanita. por Muchas gracias. ejemplo, una crema de zapallo queda riquísima. Uh-huh. Un poquito Exacto, deliciosa. exacto, exacto. Sí. Y ahí el zapallo es una fruta que usted está mezclando con vegetales verdes, ¿cierto? En una sopita. Y queda muy deliciosa y muy nutritiva. Hermana, muy buenas noches. Le habla el hermano Franklin. Buenas noches. Quería hacerle una preguntita. ¿Qué opina usted sobre consumir la miel de abeja? ¿Es bueno? Hay un, ¿No es bueno? hay un proverbio que diabéticos. dice, ¿para quién? Para los diabéticos. Oh, ahí ya sí. es diferente. Ya Sí, es no. diferente. Para ¿Nos toda la podría población, explicar? toda la población puede comer miel tranquilamente, pero obviamente en su justa medida. ¿Cuál es la situación de la miel, hermanos? Es que la miel no tiene fibra. Y lo que más necesitamos comer, dijimos, son cosas con fibra, ¿cierto? Pero la miel no tiene fibra, pero tiene otros nutrientes que nos hacen bien, ¿cierto? Que toda la vida se ha comido miel, es sabrosa, pero hay un proverbio que dice que poca miel, en poca cantidad.
lo dijo el propio sabio. Ahora con el diabético es diferente, porque el diabético, ¿cuál es su problema? Que no puede manejar la cantidad de azúcares, porque sus células tiene problemas con la insulina, ¿cierto? Entonces, en el caso del diabético, definitivamente las mieles y cualquier azúcar no lo va a favorecer. Sin embargo, hermanos, cuando las personas, aquí yo lo he visto, cuando las personas dejan su alimentación procesada, dejan las carnes y se hacen absolutamente plant-based, es decir, comen solo vegetales, se mejoran de la diabetes. En 2 a 3 meses la diabetes se va porque sus células se vuelven a ser sensibles a la insulina. Eso, hermanos, verlo es maravilloso. Yo en mi país jamás vi a ningún diabético mejorarse, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque los americanos toman en serio este tema. Entonces se leen los libros, se leen los papers, pacientes diabéticos dejan de ser diabéticos. Eso es maravilloso. Gracias, hermana. Hermana, una vez más, retomando el tema de los condimentos estimulantes, en específico la cualidad de motilidad gastrointestinal que ellos dan, y me preguntabas también en específico en esta parte de si aportan el tránsito intestinal, por ejemplo en casos como estreñimiento u obesidad. Entonces, esa es mi pregunta. En el caso de la obesidad propiamente tal, yo no he visto que haya cierta relación directa entre los estimulantes y el caso de la obesidad. En el caso de la motilidad, como son irritantes, ahí actúan no como estimulantes, sino como irritantes de la mucosa del sistema digestivo, y eso hace que la mucosa reaccione, y entonces como que aumenta el movimiento, ¿cierto? En la peristalsis que se llama, y eso hace que pueda aumentar, entre otras cosas, el tránsito intestinal, es decir, que va a tener algún tipo de diarrea o dolor, porque se irrita como que quema, ¿cierto? Y se siente, la persona lo siente, especialmente a nivel gástrico. Entonces, por eso es que eso no es normal, digamos, no es correcto que ocurra en nuestro cuerpo porque estamos alterando nuestro cuerpo con la irritación. Por eso es que había que dejar todas esas cosas irritantes de la mucosa gástrica, como irritantes, que no es lo mismo que estimulantes.